Mi amo Eliezer Papo. ¿Dónde y cuándo naciste? In Sarai 1969. Sarai es Sarajevo. Sarai es Sarajevo, sí. En ladino si dice Sarai. Sarai. ¿Cómo se llamaba tu padre? Mi padre se llamaba Misho. ¿Y de dónde venía? ¿De Sarai? ¿En Sarai? Sí. ¿Nació en Sarai? Nació en Sarai, sí. Y mi madre también nació en Sarai. ¿Cómo se llama? Mishana. Mi padre era profesor de historia de arte. Empezaba en una escuela secundaria en Sarai. En Sarai. Mis padres se quitaron un año después de que yo nací. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y Así tú que viviste con tu... yo viví con mi madre y con mi nona. ¿Y tu papá también era de Sarai? ¿Dónde nació? Sí, sí, sí. También nació de Sarai. Él era un oficial de la Armada Yugoslava. ¿Carriera? De carriera. No una cosa alta, ama sí. Sí. ¿Y a tu papá la conociste? Sí, la maternal, con la cual crecí. Sí. Sí. Ajá. Y era profesora de francés y del serbio-croata. ¿Cómo se llamaba? Milena. Milena. Sí. ¿Y la alcuña? Y la alcuña es Jorovic, como... Pero antes de esto, Glass y Alcalay, es una combinación. Ella se casó con uno que se llamaba Jorovic, ama su padre, la alcuña de su padre era Glass, porque el padre de mi nona maternal era medio ashkenazí, medio sefaradí. Su padre era ashkenazí y su madre sefaradía. Sí. Ahora, dime, en Sarajevo, en Sarai, ¿a qué cal ibas? ¿A qué iba tu padre? Bueno, antes que todo, en Yugoslavia se desarrolló un judaísmo muy especial que no era relacionado solamente al Cal. Quiere decir, al lado del Cal hubo también un edificio comunitario. Bueno, hay que explicarlo todo esto en junto. Y antes que todo, la más grande parte de los judíos fueron exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Sí. Bueno, esto es una cosa. Ahora, los pocos que sobrevivieron, una mitad vinieron en 48, vinieron a Israel, y otra mitad se quedaron ahí. La más grande parte de los que se quedaron ahí, durante la guerra fueron salvados por los partisanes. Unos porque eran comunistas antes de la guerra, otros porque se hicieron comunistas durante la guerra, y terceros porque se hicieron después de la guerra. Pero era una comunidad comunista. No comunista por fuerza, sino comunista por ideales y por ideología. Y también fueron salvados por la armada partisana. Ahora, en un estado comunista como era Yugoslavia, no hubo mucho lugar por la religión. Ahora, siendo que la identidad judía tiene, diremos, dos partes, una parte étnica y otra parte religiosa, entonces siempre del contexto depende qué parte se va a, diremos, subliñar. Entonces, en un contexto comunista, lo de religión se emitió a la margina, ¿sí? Y de otro lado, la parte étnica se hizo más importante y más central. Así que más importante era venir a la comunidad para tomar parte en todo modo de actividades sociales y culturales que irse al Cal. Al Cal realmente se iban solamente los yeshivos en aquel tiempo, ¿sí? ¿Y qué Cal era? ¿Había un Cal que tenía nombre? Sí, el Cal Ashkenazí. Porque el Cal, donde se topa hasta el día de hoy, el edificio de la comunidad, es el Cal Ashkenazí. Todos los Cales de Sarai sobrevivieron la guerra, los edificios. 3 de los 6 Cales quedaron la propiedad de la comunidad judía. Sí. Además, solo uno, en el tiempo cuando yo era chico, solo uno de estos se usaba como un Cal, diremos, como un Cal por servicios religiosos. El otro fue convertido en museo, y el tercer lo convirtieron en una galería. ¿Y cuándo viniste a Israel? En 1991. De una parte, yo quería venir después de haber escapado del liceo. Mi madre, que se demandaba mucho, y mi padre, que no se demandaba tanto, los dos eran en contra, ¿sí? Antes que todo, tenemos que darte el pan a las manos y después puedes irte a donde quieras. Así que me fui a estudiar los derechos, sabiendo que el primer día cuando escaparé me voy a ir a Israel. Pero mi idea era de venir para vivir aquí. Junto con esto tenía miedo. Es un país nuevo, ¿sí? Hay que establecerse, hay que buscar modos y maneras. Así que los de Joint me ofrecieron
de hacer un contrato con la comunidad, venir aquí, estudiar unos cuantos años, conocer el país, profundizar el conocimiento de la lengua y todo esto, después retornarme a Sarai, servir por un año de estudios, un año servir como jajam de la comunidad de ahí, y después de esto ser libre. Entonces yo llegué y me fui a una yeshiva en la ciudad vieja, en Jerusalén, con la idea de empezar la Rabbanut unos cuantos años, retornarme a servir en Sarai y después retornar a Israel. Ama Pishin, dentro de unos cuantos meses, empezó la guerra civil en Yugoslavia. Ansina que todo se trocó tanto que al cabo del cabo también troqué el contrato que tenía con la comunidad, convirtiéndolo en un contrato que sirve a las dos partes hoy. Quiere decir, yo escapé los estudios en la yeshiva y hoy en día, 2 veces al año me voy a Sarai por pasar ahí Rosh Hashanah, Yom Kippur y Pesach. Bastante a ellos, bastante a mí. ¿Pasar solo o también hacer los servicios religiosos? No, claro, hacer servicios religiosos, fuera de esto entonces dar todo modo de cursos intensivos, de instrucción religiosa, tradicional y esto. Y afuera de esto también de representar la comunidad por afuera. Antes que todo es un shock cultural de venir de una comunidad como la mía y entrar en una yeshiva. ¿Sí? Entonces lo que pasa, esta experiencia como cualquier otra experiencia humana tiene sus fases. En primeros momentos, entonces uno desconecta de lo que viene y entra, ¿sí?, en un mundo nuevo que lo toma por normativo. Y entonces viene imposando todo modo de conceptos yeshiváticos, diremos, sobre la cultura con la cual vino. ¿Por qué? Porque la cultura con la cual vino no la ve ni como bastante judía, ni como bastante representativa, ni como bastante religiosa, ¿no? Todo esto era un bediavad y la yeshiva representa el mundo de Lechatejilá. Así que hay un punto donde uno quiere, diremos, incorporar estos valores y sobreimposarlas sobre los valores de la cultura con la cual venía. Y con el tiempo uno va entendiendo también cuáles son las mancuras de esto, de este mundo, y hasta qué grado también este mundo tampoco representa diremos así, bueno, es un poco complicado, pero diremos así. Si yo viniera de una comunidad que hasta el momento que yo vine por aquí tenía una tradición no cuestionada o no problemática, y una identidad, diremos, vieja, auténtica, entonces las cosas eran menos problemáticas. Cuando tú vienes de un país comunista, entonces lo que te dicen en una yeshiva es que la yeshiva representa, ¿sí?, lo que tus papús eran antes del comunismo. Y bueno, empiezas a creerlo y intentas a vivirlo, hasta que en un punto, aunque sea que se trataba de una yeshiva sefaradí, no entiendas que se trata de una culada del miollo, ¿no? Donde intentan de sobreimposar la tradición ashkenazí polaca del siglo XIX sobre el mundo judío entero como una cosa ideal y normativa. Y entonces poco a poco uno empieza no solamente a restaurar la tradición de su propia comunidad como era antes del comunismo, sino también empieza a reconectarse con la tradición comunista de su propia comunidad, viéndola, diremos, como una etapa normal en el desarrollamiento de la comunidad. Bueno, para decir todo esto en corto, viniendo en una yeshiva, uno intenta de hacerse ortodoxa y después poco a poco entiende que esto no tiene nada con nuestra tradición, tanto con la del post-holocausto, mismo como la del antes del holocausto. Y al cabo del cabo, yo siempre ilustro esta cosa con una anécdota. Vino un grupo de israelíes a la comunidad judía de Sarai, diremos 89, años 90,
en principio de los años 90, no me acuerdo, 89 o el año 90. Y bueno, la secretaria de la comunidad los lleva al CAL. Y ellos entran y miran, ¿sí? Y dicen, y bueno, queremos entender, ¿esto es una sinagoga ortodoxa? Y ella dice, no, la iglesia ortodoxa está allí, esto es una sinagoga judía. Ahora yo entonces me reí de ella, pero ahora me identifico totalmente, porque ante los sefaradim no hubo ni ortodoxas, ni conservativos, ni reformistas, hubo sinagoga judía, punto. Ahora que después de haber escapado la yeshiva, más o menos hice un círculo entero, retornándome al punto con el cual empecé, llegando a un nivel de esencia y conocencia en el cual puedo tanto respetar como identificarme con las modificaciones judaicas que produjo la comunidad, identificándome al mismo tiempo con su tradición, diremos, antigua. ¿Puedes decirme ahora cuál es el recuerdo el más viejo que estás recordando de cuando estabas en Sarai? El recuerdo más viejo. Diremos, de cuando eras chico, de cuando eras... Bueno, nunca me los ordené de una manera cronológica, así que no sé qué pertenece a la edad de 5 y qué pertenece a la edad de 6. Me acuerdo, por ejemplo, que estuve en el aeropuerto con mi nona y con mi tío. Y ya tenía 6 años. Y a pasar de la edad de 6 años hay que pagar el billete. Entonces ellos dijeron que tengo 5, ¿no? Y yo, claro, grité que no 5, tengo 6. Y entonces todos se rieron, al cabo del cabo no tuvimos que pagar el billete. Sí, porque la chica que laboraba ahí lo topó como muy charmante de cómo ¿sí? Y mi nona me dijo que es una cosa interesante, cuando uno quiere que digas algo, ¿sí? Tú ni mukayet, ¿sí? Quiero decir, no te se puede sacar ni una sola palabra. Ama cuando ninguno no te demanda nada, ¿de qué tienes que entremeterte? Sí. Y esto es del tiempo. También busca acordarte un recuerdo importante, de algo importante que te pasó cuando estabas en Sarai. ¿De algo importante de la chiquez? O bueno, porque yo... Empezaremos de la chiquez. Empezaremos de la chiquez. Bueno, cosas formativas o cosas... Lo que te viene. Lo que me viene. Bueno, es, como dije antes, siendo que mis padres se quitaron cuando yo tenía un año, nada más que esto. Entonces nosotros nos fuimos a vivir con la nona, con la madre de mi madre, ¿sí? Ahora la nona vivía en la casa de su padre, que era una casa grande, de 3 boes. Bueno, el bisnono y la bisnona se murieron, y quedaron en la casa las 3 criaturas, quiere decir mi nona, su hermano y la hermana de mi nona. Ahora, por razones desconocidas totalmente, así que bueno, para entenderme a mí y cómo me hice lo que soy, hay que entender esta casa, porque yo crecí en esta casa. Ande en el tercer boy moraba el hermano de mi nona, con su hijo casado, y después, con su hija casada, y después con su hijo casado. En el segundo boy morábamos mi nona, mi madre y yo, en un apartamento, y en el otro apartamento moraba la hermana de mi nona con su hijo. Y en el primer boy moraba, por razones desconocidas, la suegra de la hermana de mi nona. Ahora, para mí, esto era una casa normal, porque una criatura, ahora mismo, si tú saltas para volar por el aire, la criatura también va a levantar las manos, porque en lo que creces esto es lo que conoces. Y entonces uno de los recuerdos que tengo de esta época es, vinimos el primer día de la escuela, y la maestra nos dijo a todos de pintar la familia. Y entonces las otras criaturas escaparon dentro de 5 minutos, ¿no? El padre, la madre, él, la hermanica y punto. Y yo empecé pintando, y viene la maestra y me dice, ¿quiénes son todos estos? Y le digo, empezando por el primer boy, digo, esta es la suegra de la hermana de mi nona. Me dice, ¿quién te demandó que la pintes a esta? Le digo, hemos dicho la familia. Me dice, bueno, la familia inmediata. Le digo, pero esto es mi familia inmediata. Me dice, no, la familia inmediata es la familia que vive en la misma casa. Y le digo, nosotros todos moramos
en la misma casa. Así que bueno, a mí me tomó muchísimo tiempo después me tomó muchísimo tiempo de entender relaciones en familias, diremos, más socialistas o más chicas, porque la más grande parte de mis amigos vivían en una casa con un padre, una madre, una hermana o un hermano y punto, ¿no? Y yo crecí en una familia así, aunque sea que, bueno, cada uno en su apartamento, pero todo en junto, es como un tribu viviendo en... Mira, Sarai es una ciudad donde había judíos, cristianos y musulmanos. Sí. ¿Tú tuviste amigos musulmanos? Claro. Pues, ¿cómo pasaba? Todos crecimos juntos. No había, en el periodo comunista o socialista, afuera de las escuelas religiosas, por los papases y por los imames, no hubo escuelas étnicas o escuelas, diremos, confesionales. Todos nos íbamos a escuelas generales. Esto quiere decir que crecías con los demás, con los musulmanes y con los serbios y con los croatas. Ansina que, bueno, los yugoslavos cuando quieren ilustrar el punto alto de la amistad y todo esto, entonces dicen, nunca se supiera quién... No, esto no es verdad. Siempre supimos, según el nombre, según la alcuña, siempre se sabía quién era judío y quién era musulmano y quién era católico y quién era ortodoxo. Ama junto con todo esto, estas cosas no importaban tanto, especialmente no a la gente manceba. Hubo una cantidad extraordinaria de matrimonios mixtos, de todas partes, ¿sí? Todos con todos. Así que claro, hubo, bueno, diremos, en la primaria un judío no era nada diferente de otros. En la secundaria, cuando todos ya tienen sus opiniones políticas y esto, entonces el lugar donde un judío puede sentirse diferente es cuando empieza una conversación sobre la situación en Israel. Tanto en este contexto, los judíos no eran solos, quiere decir, siendo que siempre hubo unas tensiones serbio-musulmanas. Entonces, los musulmanos se identificaban con los palestinos y los serbios se identificaban con los israelíes. Ansina que tanto en este contexto uno no se sentía totalmente diferente y totalmente asolado, porque pishin, esta conversación pasaba a algo local. Sí. Y pasaba a reflejar realmente las tensiones musulmanos-serbias o serbio-musulmanas y no tanto las judeo-palestinas. Sí. Este retorno a la tradición sefaradí te llevó también, creo, con el tiempo a buscar otro camino, el de la cultura judeo-española. ¿Cómo empezó esto? ¿Es que en Bosnia hablabas ladino con tus amigos? Con mis amigos no. Es así, si yo creciera con mis padres, no iba a saber nada más que 2 cantigas, 3 expresiones, 3 refranes y punto, mismo como el resto de mis amigos. Siendo que mis padres se quitaron, yo tuve el zahú de crecer con una nona, entonces las cosas se trocaron. Pero esto es una cosa totalmente excepcional, quiere decir, no hay otra gente de mi edad en Sarai que hablen la lengua. ¿Por qué? Porque crecieron con los padres, y mismo como aquí hubo un Ben Gurión que impuso una lengua y una cultura y todo esto, bueno, el Ben Gurión de Yugoslavia se llamaba Tito. No era nada popular. Entre los años 50 y los años 90, hasta la caída del comunismo, no era nada popular hablar otras lenguas afuera del serbio-croata, ¿no? Así que bueno, junto con todo esto, ninguno de nosotros quiere decir ansina, todos crecimos en una idea que nos las metieron en la cabeza, y creo que no hay mucha, de este punto de vista no hay mucha diferencia entre mi generación y tu generación, entre mi comunidad y tu comunidad. A todos nos metieron en la cabeza que judeo-español no es una lengua, esto es un jargón, una lengua carestereada, buceada, una mezcla de lenguas, una chorba de medio turco, medio árabe, medio francés, medio italiano, medio esto, medio aquello, no es una lengua. Con este modo de pensamiento uno no puede apreciar ni la lengua ni la cultura bastante para querer dedicarse a esto.
después de haber no, en el medio de los estudios yeshiváticos ya me era claro que no me basta con el actitud de la yeshiva y con la información que uno recibe ahí. Me fui a la universidad para profundizar mis conocimientos del Talmud, entonces me fui para hacer un MA, un magistrado en Talmud. ¿Por qué? Porque como se presentaba en la yeshiva, no teníamos ningún contexto histórico. Cuando venía a la universidad y cuando empecé a entrar a los cursos, bueno, ahí no recibimos nada afuera del contexto histórico, encima que era seco de otro, de otro punto de vista. Vinieron una gente y me dijeron, ¿de qué no te vayas a unos cursos de judeo español? Con la cabeza de estudiante dije, bueno, ¿por qué no entrar y recibir marcas buenas por una cosa que no tengo que hacer nada? Vengo, es una lengua que sé, hago los ejercicios y punto. Y esto es el motivo, por este motivo entré, nada otro. Con el tiempo entendí que rebusco mucho más en estos cursos que en otros. Que estos cursos todavía no tenía en la cabeza que uno puede hacer una carrera académica con el ladino. El ladino puede ser una cosa humorística, una cosa de hacer shaka, acordarse, reírse. Es una nostalgia un poco trágica y un poco cómica, un poco burlesca, ¿no? Un poco reírse, un poco llorar y después seguir con la vida normal. Entonces lo que pasó, el que era mi mentor de MA, me dice, un ashkenazí, no tiene nada que ver con el ladino, me dice, no entiendo de qué insistes tú de hacer una tesa en Talmud, una tesa como que hay muchas, no falta aquí la gente, ¿sí? Que hicieron MA, que hacen MA en Talmud, y la gente que en esto son mucho más mayores de ti, porque mismo como tú tienes ladino en la oreja desde las chiquezas, así ellos tienen el Talmud, y tú nunca vas a alcanzar lo que ellos tienen en el Talmud. De otro lado, tú tienes, diremos, un privilegio grande que no tienen otros estudiantes del ladino, que vienes conociendo no solamente la lengua, sino también la cultura, la mentalidad, la literatura, la tradición, la historia, todo. Bueno, entonces me fui a hablar con profesor Bunis si hay posibilidad de que retroactivamente se reconozcan mis estudios en el departamento de Talmud como una cosa que en hebreo se llama Tochnit Ishit, quiere decir programa individual en ladino. Y siendo que la universidad achitó, ansina hice el MA en ladino, y bueno, después de esto se abrieron otras posibilidades. Me fui a la Universidad de Ben Gurión, ahí empecé a dar cursos de judeo español, y bueno, entonces decidí también de hacer el doctorado en la universidad en la cual ya laboraba. Últimamente, gracias a muchas cosas, a muchos factores diferentes, hay una renesanza grande del ladino en Israel, y hay un interés vivo y verdadero, no solamente de la parte de los sefaradim, sino también en un cierto grado, también de la parte del público israelí general. Así que pasaron las cosas que yo personalmente, aunque sea que hablaba la lengua, conocía la cultura y todo esto, diremos así, cuando yo llegué a Israel, 91, 92, los eventos del ladino, venían la gente de 60 a 90 años. ¿Sí? Así que todo esto parecía como un lagrimatorio o una casa de viejos. ¿Sí? El average de las edades caía de una manera muy importante en cualquier lugar cuando venía yo, porque yo tenía 22 y los otros tenían sus 70, ¿no? Junto con todo esto, parecía que es una cosa que poco a poco va a desaparecer. Durante los 15 años que llevo yo aquí en Israel, pasó una revolución total con la creación de la Autoridad Nacional del Ladino y su cultura, con la americanización, con la sectoralización de la sociedad israelí,
con el postsionismo de las élites israelíes, con todos estos factores trujeron que haya una revolución tanto interna e individual, tanto étnica entre los sefaradim, mismo como todo israelí. Así que yo también troqué totalmente mi punto de vista o mi manera de ver y entender la lengua y la cultura sefaradí. Y lo mismo lo que pasó enteramente en mi caso, pasó también entre muchos otros. Ahora más no vemos en lo del ladino una cosa nostálgica, una cosa de hobby, una cosa de en casa, sino un campo de creación cultural y de investigación académica que puede ir hombro al hombro con cualquier otro campo de estudios judíos. Amamos tomó, digo, étnicamente y individualmente, nos tomó tiempo de llegar a este punto para reconocer todo esto y para hablar de estas cosas sin verlas como cómicas y riibles. A mí personalmente me parece que la situación de la minoría judía en Turquía es, de punto de vista de identidad, es más problemática que la armenia, que la griega, y así semejante. ¿Por qué? Porque el resto de... ¿Qué define una antes, diremos, en el Imperio Otomano, un millet fue definido por tres cosas, ¿sí? Por la religión, ¿sí? Por la lengua y por la cultura. Ahora, los armenios, o los, diremos, los griegos en Turquía, todavía tienen una lengua diferente, ¿sí? Por esto, una cultura diferente, sean religiosos o no. Ahora los judíos perdieron tanto, por la secularización, la religión no es más lo que era. Quiere decir, no es un factor central que define la identidad judía. La lengua se perdió. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir que de mi punto de vista, un turco mancebo, un judío turcano mancebo, tiene complejo de inferioridad verso los turcos como una minoridad. Complejo de inferioridad verso los israelíes, porque los veros judíos viven en un país judío y hablan una lengua judía y sirven en un asker judío. ¿No? Junto con esto, siendo judío, tienen también un complejo de superioridad verso los turcos porque todavía se ven como más occidentales y tienen más contacto con el occidente. Todo esto en junto es una identidad bastante problemática, porque una identidad no se basa en dos complejos, dos complejos de inferioridad y uno de superioridad. Ahora, todos estos mancebos turcos tuvieron la misma diagnosia que tuvimos nosotros en la comunidad de Sarai. A nosotros, nuestros propios padres y nonos nos metieron a la cabeza que el judío español no es una lengua. Por esto, claro, se perdió, porque no puede salir abajo con lenguas, con unas lenguas verdaderas. Bueno, entonces estos mancebos turcos no pensaron que esto es una lengua que se puede empezar de una manera organizada, una lengua que tiene su gramática, que tiene sus reglas, que tiene... Bueno, y nunca lo harían si la comunidad les ofreciera unos cursos solamente para ellos, porque no es una cosa que convenza. De otra parte, cuando vinieron los israelíes, una grande parte de ellos ashkenazíes. ¿Qué es esto? Vienen los israelíes, verso los cuales los judíos turcos tienen complejo de inferioridad. Vienen los israelíes para empezar, ¿sí? No de una manera hippie, sino por medio de un contrato entre dos universidades, de empezar una lengua que ante nosotros se habla en las casas y nosotros la menospreciamos. Entonces pasó un shock, a mí me parece, un shock cultural de primo grado, donde los mancebos turcos judíos empezaron a ver con otros ojos al ladino, entendiendo que esto es su lengua étnica, que esto es
el repositorio de su memoria colectiva, el más importante y el más restaurable repositorio de su cultura étnica, de la cual tienen menester si quieren quedar lo que quieren quedar. Ahora, después de esto, quiere decir, después de traer los israelíes, ahora me parece que se trocó un poco el ambiente interno en la comunidad propia. Quiere decir que nosotros, trayendo los israelíes, troquimos un poco la clima. Y ahora son ellos propios que lo organizan. De nuevo, es una cosa importante que alcancimos de organizarlo por medio de Cervantes. El Instituto Cervantes, que también es una cosa importante porque tiene más prestigio. Si lo organiza comunidad es un jargón judío que si lo organiza instituto es una lengua ibérica, una lengua romana, que España propia ve en esta lengua una lengua con gramática, una lengua culta, una lengua que es una lengua que es cadir de enseñarse en unos cursos académicos. Así que a mí me parece, bueno, ahora tenemos otro proyecto, viendo hasta qué grado rehusieron los cursos de la Autoridad Nacional de Ladino en Israel. Y viendo que realmente, aunque sea que ninguno no lo pudo saber de antemano, a estos cursos fundaron una red de activistas que trajeron entero el sujeto del ladino a la conciencia pública en entero Israel. Ahora hay que hacer lo mismo en los Balcanes. Quiere decir, afuera de que, en lugar de traer 2 o 3 o 4 profesores buenos, que tengan unos elevos que van a empezar la lengua y punto, no, hay que hacer cursos para los maestros de lengua, para los activistas futuros, que van a venir de todas estas comunidades, de Bosnia, de Serbia, de Macedonia, de Bulgaria, de Grecia y de Turquía. Todos van a venir a un lugar y después retornarse a sus comunidades propias para desarrollar el sujeto. Tenemos en la navegación, hay un término que se dice aire bueno. ¿Sí? Tenemos un aire bueno, tenemos un momentum que hay que hacer todo lo posible para usarlo, porque no sabemos si en otros 10 años vamos a tener estas posibilidades que tenemos hoy. ¿A qué me refiero? Antes que todo, las modas trocan. Si antes tuvimos la moda del purismo léxico o del purismo lingüístico, y porque se hablaba de la creación, en los Balcanes se hablaba de la creación de los estados nacionales. Cada estado nacional quería establecer su lengua nacional pura. Los turcos quitaron árabe, los búlgaros quitaron turco. Entonces, sí, esto se puede ver muy bueno de cómo se llama el café turco en Grecia café griego y en Serbia café serbo, ¿no? Ahora, hoy en día las modas en el mundo de la academia, en el mundo de la investigación, en las élites culturales trocaron. Ahora lo que antes era una mancura del ladino se puede representar como un grande avantaje del ladino. Quiere decir, ladino es una lengua cosmopolita, ladino es una lengua abierta, ladino es una lengua que tiene todas las posibilidades de hacerse lengua franca. Ladino es una lengua que no es ni nacionalista, ni fascista, ni cerrada, ni ideologizada. Es una lengua que sirve el propósito de una lengua. Bueno, Sarai era uno de los centros importantes de la actividad de 2 círculos sefaradíes intelectuales diferentes. Hablo del periodo entre 2 guerras mundiales. De una parte, era uno de los centros del recastellanismo, porque hubo un núcleo muy chiquitico, ama muy importante, o muy fuerte, o muy baranalí,
de intelectuales que llevaban la bandera de la recastillanización. Bueno, y en su cabecera, por seguro, Hamri B. Abraham Aarón Capón. De otra parte, Sarai también era un centro del ansina llamado Círculo Sefaradí. ¿Y qué es el Círculo Sefaradí? Hubo una cosa que se llamaba el movimiento sefaradí. Y este movimiento sefaradí tenía sus círculos en comunidades diferentes, queriendo producir una alternativa al sionismo ashkenazocéntrico del partido sionista, diciendo que, y es una cosa muy interesante, entre los ashkenazis, los sionistas, o diremos ansina, los que dieron tono al sionismo, fueron la gente que quisieron hacer un hombre nuevo, una tierra nueva, para un pueblo nuevo, donde cada judío se va a hacer un hombre nuevo. Para esto había que deshacer con lo viejo, con la diáspora, con las lenguas diaspóricas, con la cultura diaspórica. Ahora la alternativa sefaradí sionista decía, para cual nosotros queremos un país en el cual nosotros seremos ajenos a nosotros propios. Es una cosa muy sana, diciendo, si queremos un país judío es para irnos nosotros como judíos, para ir y vivir ahí como judíos. Si nosotros tenemos que deshacer con el judaísmo y con la cultura, ni nosotros seremos nosotros, ni país será nuestro. Entonces ellos dijeron encima, nosotros vemos en el sionismo un movimiento del renacimiento nacional judío. Pero el renacimiento es de los judíos que existen, judíos reales. Nosotros, sefaradís y ashkenazís, queremos tener una independencia nacional con un, diremos, cuaderno, con una misgeret, se dice en hebreo, nacional, ama sin hinchir todo el contenido afuera para hacer uno nuevo. Porque nosotros no somos solamente hijos de profetas, nosotros somos también hijos de ribís, hijos de samases, hijos de proves. Y queremos todo esto en nuestro país. Ahora, este sionismo no ha habido ninguna contradicción entre el sionismo y el judeo español. No había que deshacer con el judeo español para hacerse sionista, al revés. Había que, según su punto de vista, había que enseñar hebreo en judeo español, porque hebreo es la lengua culta del pueblo judío entero, pero la lengua cuteña, la lengua de cada día, de todos los sefaradim, es el ladino. Ahora Sarai era un centro muy importante de este grupo que se llamaba Círculo Sefaradí, que era grupo disidente dentro del sionismo. Es un pecado que este grupo no alcanzó de dar más tono, y es solamente por el holocausto, porque todos fueron exterminados. Y es por esto que tuvimos que pasar por una extremidad, ¿sí?, para llegar hoy en día a la otra. Pasamos por la extremidad de negar totalmente. Quiere decir que uno que viene de Lita y uno que viene de Sarai, los dos tuvieron que jugar como si su padre se llamaba Isaac y el nono Jacob y el bisnono Abraham. Y entre estas dos personas, y entre Moitele y entre un Mordo que viene de Sarai, no hubo generaciones de personas que se llamaban, que lo sé yo, Yankele y Moishele y que lo sé yo, sino no. El sionismo quiso que los nuevos israelíes se reconectaran con Abraham, Isaac y Jacob. El buto de actividades en el campo del ladino
en una universidad en Israel, y el buto de estas mismas actividades en una comunidad judía en los Balcanes son totalmente diferentes. En Israel nosotros nunca metimos para el buto una cosa, nosotros en la universidad digo, nunca metimos por el buto una cosa que es imposible o irracional. Ladino nunca convertirá a ser segunda lengua nacional de Israel, o la lengua. Aquí los sefaradim no viven en guetos, aquí los sefaradim no se casan entre sí, aquí tanto cuando se casan de entre sí no hablan ladino, pero también si hablarían, las criaturas no se casarán entre sí, así que no hay futuro para el ladino en Israel como una lengua hablada. Pero lo que es importante es hacer que el ladino, la cultura del ladino, artefactos de la cultura judeo-española, se hagan parte de la cultura israelí general, de la conocencia israelí general, de la identidad israelí general. Quiere decir, claro, solamente los sefaradim van a saber 200 romanzas. Pero si todos los israelíes sepan 2, es bien. Claro, solamente los sefaradim pueden saber cientos de refranes. Pero si todo Israel sepa 5, es bastante bien. Claro que solamente los israelíes van a conocer toda la historia sefaradí. Pero si a las escuelas entrarán capítulos más importantes de esta historia, y a mí me parece que si aquí estamos fraguando un país judío con una cultura judía, a mí personalmente me parece, puede ser que tenga que ver con el facto que vengo de Sarai, pero me parece que es mucho más lógico y mucho más oportuno que la facha que este país adoptará para sí sea la facha sonriente y de aire liviano de los judíos sefaradíes que vivieron en un contexto que es mucho más semejante al contexto del Estado israelí moderno que otras comunidades judías. Quiere decir, los ashkenazíes tienen una mentalidad, por razones obvias, tienen una mentalidad de la incorporación del otro. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron el único otro, el ultimativo otro en el mundo cristiano, ¿no? Ahora los sefaradim no eran nada diferentes. Una de muchas minoridades. Si Israel quiere ser un gueto entre los pueblos, un país que va a tener muralla no solamente verso la Palestina, sino una muralla verso el mundo entero, entonces que adopte otras fachas. Pero si Israel quiere hacerse nación entre naciones, entre todos los judíos son antes que todos los sefaradim como vivieron como nación entre las naciones. ¿Sí? Vivieron barabar, lo que se llama, hoyo a hoyo, no siendo nunca la incorporación del otro. Por esto no tuviendo nunca tantos complejos de inferioridad y tantos complejos de superioridad. Así que a mí me parece que también, siendo país judío, la religión judía jugará siempre un rol importante en este país. La cuestión es si adoptar el actitud sefaradí equilíbrico verso la tradición. ¿Sí? Hubo una shaka que dice, ¿sí? Hasta la caída del Imperio Otomán, cómo se espartían los sefaradim, ¿sí? Dicen Ancina. Hubo gente que eran shomeré creyentes y shomeré mitzvot. Hubo gente que eran creyentes y shomeré mitzvot be'ezrat Hashem. Y hubo gente del tercer grupo que eran be'ezrat Hashem creyentes y be'ezrat Hashem shomeré mitzvot. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Entre los sefaradim no hubo ni histeria religiosa,
ni histeria antirreligiosa. ¿Y por qué es todo esto? Porque tuviendo la experiencia de Milet, de un grupo étnico religioso, entonces, si tu definición es religiosa y tú pasas, si tú sos definido por la religión y tú sobrepasas por los mandamientos de la religión, tú sales de tu definición. Y esto es lo que pasa en el occidente. ¿Sí? Hay dos religiones cristianas, la protestante y la católica, las dos son totalmente universalistas, que sobrepasan las diferencias étnicas. Y entonces el judío no es diferente por su etnicidad, sino es diferente por su religión. Ahora lo que pasa en el mundo sefaradí es en una manera muy normal. Mismo si un griego pasa por las leyes de la ortodoxia, él queda griego, porque es griego. Así también en la comunidad judía, un judío que pasa por las leyes del judaísmo, ¿qué es él? Un judío. ¿Por qué? Porque nunca hubo diferencia, separación. Y esto hay que adoptarlo en Israel también. A mí me parece que esto es nuestro punto en Israel. Traer los valores de la tradición sefaradí a la conocencia general israelí. Antes hablamos de mi bisnono, ¿sí? Entonces digo, aunque sea que él se llamaba Haim Glass, él también hablaba ladino. ¿De qué? Ashkenazi. Él vino a Sarai de Shabbats, en Serbia. Su padre, siendo un mercader ashkenazí, y su madre, una sefaradía. Ama la lengua, no de balde, se llama lengua materna, ¿no? Y no se llama la lengua paterna, porque uno se la besa de la madre. Y en la más grande parte de los Kavzos, bueno, diremos, durante la ocupación austrohúngara, o con la ocupación austrohúngara, empezaron a venir Ashkenazim casados con las familias y todo esto. Diremos, antes de este periodo, la gente que venían solamente los hombres, se casaban con las muchachas lugareñas, y los hijos todos siempre hablaban solamente ladino. Ansina que mi nona tuviendo una alcuña natal de Glass, que después la yugoslavizaron y ajustaron Ović, sí, lo hicieron Glasović, mismo como en Belgrado hicieron Ozerović, de Ozer, sí, o Albaharević, de Albahari. No, es una yugoslavización, quiere decir, junto con esto, tuviendo una alcuña ashkenazí, ¿sí? No solamente que lo heredó de su madre, sino también de su padre, porque él propio, tuviendo una madre sefaradí, habló ladino, ¿no? Ahora tengo aquí un texto que fue publicado en Sarai entre dos guerras mundiales. Es un diálogo entre dos vecinas, ¿sí? Y está escrito por uno de los mejores escritores sefaradíes dialectales. Quiere decir, uno que escribía no en el koiné, porque en Sarai también hubo gente que escribían en el koiné, sino escribía como hablaba la gente, escribía en el dialecto. Si no vas a entender, es vuestro problema. Dice Ansina, sí, dos vecinas en el curtillo. Lea, vicina, scapò los fechos. Bojoreta, ¿dónde mis fadas, estos fitechos, la media de mi hoyo me van a quitar? Ainda aquel mío me dice hoy que ya me tomó huevos baratos que faga con ducho. Ya le dije, ¿cómo le cuadra? Agora días chicos, ¿quién puede estar haciendo con ducho? Ya fizia bastante este inverno. Lea, y el mío me tomó hoy huevos. Agora voy a batir una biscotela para esta noche. Bojoreta, ¿lo que hay de nuevo? Deje estar, no demande. Ainda agora estuvo mi hermana más alta donde mí y por esto tengo ainda fechos amontoros. Esta biscotela quiero hacer. ¿Cuándo voy a escapar tanto? No sé. Justo escapimos de almorzar. El mío se fue. Yo estaba fregando el cobre. Siento que me baten a la puerta. ¿Quién es? Mi más alta. Di bien que sea. Hermana, tan temprano. Y me empieza a contar. Solo la rogo vecina que no se venga a sentir. Bojoreta. Qué premura tengo. Lea. Mi conta que esta noche se va a declarar el sposorio de la Erna. Ya sabe. Aquella hija que tiene en casa va a sposar con un mercader de Belgrado. Bojoreta. Ay, ya me alegro. ¿Y la hermana más grande? ¿Quién? ¿La Laura? Aquella. Macari que no quede por casar. ¿Por lo que? Bastante parosa, bastante ginosa parece.
Ah, querida vecina, ni ella no sabe cuánto mal se lleva con estas fetillas. Y más en este tiempo. Si no las das a las escuelas, es que son tontas. No saben salir entre la gente. Si las das a las escuelas, te se hacen muy finas, muy segeludas. No se dejan una palabra para hablar. De muchos rumanes, de mucho corzo, de mucho shekishiar, lo que dirás. Y cuando les falvas algo, a los ojos te saltan. Ya pasó aquel tiempo que los padres posaban a las sillas, ahora es otro tiempo. ¿Y cómo que es otro tiempo? Ya estamos mirando por tropo lo que está capitando. Aquella se entosega, para amor de que la dejó el mancebo. Aquella otra, longe sea, faze la cara preta de la familia. ¿Y por lo que es todo esto? Todo para amor de las pustas finesas. Toman aquellos rumanes, se parten maldando, yo sé fin qué horas de noche. Y lo que le parece, querida vecina, algo de bueno sambeza de ellos. Créase solo descaraliques y vergüenzas. Ah, a mi cuñado agora se trava por veces y nubetes las orejas que la dio a la Laura a las escolas. Ama lo que quiere. Ambizaba muy bueno. De todo tenía uno. Empezaron todos a mi cuñado. Es pecado que la quite. Y así escapó a esta escuela, como es que se llama, academia. Y ahora va a la banca, toma, me parece, 1.500 dinares al mes. Nada, querida vecina. Cada mañana se levanta, se peña, se viste, se acomoda y se va. A la noche, cuando sale del lavoro, es dar 2-3 arrodeadas por el corzo. Y si le parece, se va al kino. Después viene, yo sé a qué horas de noche, come y luego tomar el landrío en la mano. Si cree que esta muchacha no se le va la mano de acá, por allá, a laborar algo. ¿Cuántas veces que le dice mi más alta, triste de mí no sea, lo que piensas tú no sé. A mañana que te cases ni una comida no vas a saber a este maridal. Mira a la Erna, ¿cuántos fechos faze? ¿Quién está llevando la casa más que ella? De la mañana se levanta, desbaraza, frega, limpia, todo que da un gusto de ver. Después se senta a la máquina, cose, lavora, piglea, lavra, arimenda, lo que dirás. Ella nada, ¿sabe lo que la responde? Yo cuando me voy a casar, yo de la banca no me voy a salir. El marido a su lavoro, yo a mi lavoro. Y al hotel vamos a comer. La madre la amarga, se esgrime de sentir. Y diga la rogo, ¿es esto vida?